This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Ese chico me está haciendo la concha. Cuando Prieto Play se pone a cortar el pasto, ¿les parece justo? Ahora no sé cuánto voy a tener que esperar hasta que se decida terminar de cortar. Y sigue cortando el pasto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Yo soy Ambrosia y este es mi canal. Me alegra nuevamente estar con ustedes después de mucho tiempo. Espero que me hayan extrañado. Pasó unas cuantas semanas porque estuve bastante ocupada, como habrán visto, organizando el cumpleaños de mi hijo, que gracias a Dios salió hermoso. Llevó mucho trabajo, muchos días de preparación. Mucho cansancio, nervios, ansiedad, todo, pero bueno, valió la pena porque salió hermoso. Él estaba muy feliz, muy satisfecho con su fiesta, así que eso es lo importante, ¿no? Les mostré todo lo que hicimos, los preparativos, la decoración. Y es por eso que no tuve tiempo de grabar nada. Así que espero que me comprendan y me tengan paciencia, como siempre les digo. En estos días se sumaron algunos suscriptores más, así que muchas gracias por suscribirse. De a poquito vamos creciendo. No es fácil, pero bueno, cada suscriptor es muy valioso para mí, así que se los agradezco infinitamente. Ahora les cuento una novedad importante. Me abrí una cuenta en Twitter y en Instagram. Me estoy modernizando, como ven. Costó, pero bueno, estoy aprendiendo de a poquito. Me están ayudando. Así que ténganme paciencia también. Les voy a dejar al final del video o por acá abajo mis páginas de Twitter y de Instagram para que puedan seguirme. Todavía no subo muchas cosas porque bueno, me cuesta, como ya se los dije, pero bueno, lo importante es que di el gran paso y me abrí las cuentas, así que eso es todo un logro para mí. De a poquito le voy agarrando la mano, estoy pidiendo ayuda a todo el mundo, así que me están explicando y bueno, de a poco voy a ir perfeccionando, ¿sí? Los otros días, por ejemplo, subí unas fotos del cumple de mi hijo y bueno, no me di cuenta que lo subí como historia y bueno, estos días me enteré que las historias se borran a las 24 horas. Así que después me fijé y no estaban las fotos y yo digo, ¿qué pasó con las fotos? Y bueno, ahora me enteré que las historias se borran igual que en el WhatsApp. Bueno, eso fue algo nuevo para mí. De a poquito voy aprendiendo. Bueno, y el día de hoy les voy a seguir contando mi historia. ¿Se acuerdan que la última vez les dije, bueno, les había contado sobre aquel amor imposible que tuve? También les había contado de que empecé a trabajar en un instituto de inglés. La verdad fue una linda experiencia para mí. Fue no tan larga, pero bueno, muy constructiva para mi vida. Me encanta, o sea, me encantó compartir con todos los alumnos que tuve, los grupos. Y la verdad que fue muy lindo para mí. Pero en esa época justamente mi papá se enfermó, le diagnosticaron cáncer de próstata y muy avanzado. O sea, antes de eso él no tenía grandes síntomas y fue por un dolor agudo que le empezó a dar. Y bueno, haciéndole un chequeo general descubrieron que tenía cáncer.
Así que bueno, decidí dejar de trabajar y dedicarme a cuidarlo a él. Porque al fin y al cabo yo era la única que estaba con él y bueno, él me necesitaba. Así que era más importante mi papá que un trabajo, ¿no? Y mal o bien, no lo, o sea, podía vivir sin trabajar. Así que bueno, a partir de ese momento me dediqué pura y exclusivamente a mi papá. Que la verdad que hasta ahora no les conté mucho sobre él, pero bueno, para mí fue como el amor de mi vida, como que nunca había superado del todo mi complejo de Edipo, como dicen. Mi papá era un gran hombre, muy especial. Eh, Cuando yo era chica, él me cuidaba muchísimo. Yo era más pegada por mi papá que por mi mamá. Como saben, todas las nenas somos así, como enamoradas de nuestro papá. Así que yo no era el caso excepcional, pero bueno, me acuerdo que yo dormía con mi papá abrazada, quería que él me hiciera dormir, a la noche si me sentía mal, él me cuidaba. Y la verdad que no me puedo quejar, me tocó un padre excelente, porque me tenía muchísima paciencia, me daba mucho cariño y era muy especial para mí, obviamente. Como, sobre todo cuando era bien chiquita, era recontra pegada a él. Me acuerdo que yo me ponía en la cama y dormía en el medio porque no quería que mi mamá se acerque a mi papá, entonces como que dormía abrazada con mi papá. Y cuando él tomaba su mate o su tele, yo estaba sentada al lado de él y le cebaba el tele. O sea, acá en Argentina el tereré es una bebida típica, o sea, no es una bebida alcohólica, porque una vez me preguntaron si era una bebida alcohólica, no. Se prepara hasta así como el mate, pero con agua fría. Sí, con hielo, incluso se lo prepara con jugos o algunos lo toman de gaseosa también. Y es una bebida refrescante, sobre todo para el verano, que se toma mucho en la zona donde yo vivo. Y bueno, y yo era la que le cebaba el té a mi papá cuando era chica, tenía 4 o 5 años. Y bueno, recuerdo que en esa época él trabajaba en una carpintería y me hacía sillas chiquititas, porque yo era bien chiquitita. Ustedes saben que esta enfermedad, o sea, somos los que padecemos esta enfermedad, somos más chicos del tamaño normal del resto de las personas. Entonces obviamente que yo tenía 4 o 5 años, pero mi tamaño era de 2 años más o menos, así que él me hacía como todo en miniatura, mi tamaño. Y bueno, y me sentaba al lado suyo y le cebaba té y conversaba con él, me hacía hamacas de madera. Y como yo no me podía hamacar sola, porque, o sea, ustedes ya saben que yo no tenía fuerza en las piernas y sigo con eso. Entonces lo que él hacía, me ponía una soga en el cerco y colgaba la hamaca cerca del cerco. Entonces, para que yo me pudiera hamacar, yo agarraba la soga y me estironeaba así y bueno, y ahí me iba hamacando sola. Así no tenía que estar dependiendo de otro que me hamaque. Así que tuvo una gran idea mi papá. Y bueno, también me había hecho un pupitre especial para cuando empecé la escuela, para que yo estuviera cómoda sentada, que era como una silla con una mesita incorporada. Y bueno, todas esas cosas, como que él siempre estaba pendiente de mis necesidades. Después, como que por ahí me alejé un poquito porque, bueno, ¿se acuerdan que les conté que tenía una hermana que me cuidaba mucho también? Cuando mi hermana se casó, bueno, ahí recién como que me pegué a mi mamá. O sea, antes de eso como mi mamá estaba en segundo plano para mí, pero a partir de ese momento sí era más pegada a él. Y bueno, después, cuando falleció mi mamá, otra vez como que me volví muy unida a mi papá. Así que éramos carne y uña, como dicen, y nos llevábamos súper bien. Más allá de que siempre hay inconvenientes, pero como todas las familias, pero realmente yo amaba a mi papá, bueno, lo sigo amando, aunque ya no está conmigo, pero él sigue siendo alguien muy especial en mi vida. Y bueno, y él, como les dije, fue diagnosticado de cáncer. El doctor nos llamó y nos dijo que a lo sumo le quedaban 6 meses de vida. Imagínense el shock. No fue nada fácil.
recibir esa noticia. Así que, y sobre todo para mí, que yo vivía, era la única que vivía con él, que estaba todo el tiempo con él. Imagínense recibir esa noticia tan cruda, tan dura, tan terrible. O sea, a primera instancia como que no reaccionaba y no caía, pero al paso de los días como sí, porque mi papá se fue deteriorando, perdón, rápidamente. Antes como de ser un hombre fuerte y luchador y con toda la energía, empezó a decaer, como a tener menos energía, a volverse más débil. Y en ese momento, como otra cosa que me pasó es que la mayoría me dejó sola. Y bueno, yo me hice cargo. No sé si les conté que yo tengo, o sea, nosotros somos 8 hermanos. Yo soy la menor de todas. Tengo 4 hermanas que viven en Buenos Aires y 4 vivimos en El Dorado, en Misiones, acá. Y bueno, de los que estábamos acá, digamos que la única que estaba todo el tiempo con él era yo. Y bueno, las que estaban en Buenos Aires no podían venir a cuidarlo, entonces como que sí o sí era yo la única que podía hacer ese trabajo. Y agradezco a Dios que me dio la fuerza y la capacidad para hacerlo, porque no fue nada fácil. Mis hermanas, sobre todo una de las que viven en Buenos Aires, me enviaba dinero para los gastos. Eso me ayudó muchísimo porque era ir y venir al hospital todo el tiempo, como que estaba, los últimos meses sobre todo, que ella cayó en cama, ya no se podía levantar, quedó como un bebé, usaba pañales, le tenía que dar de comer en la boca y bañarlo, o sea, se volvió mi bebé. Después de que yo fui su bebé en un momento, bueno, él se convirtió en mi bebé. Y bueno, yo lo cuidaba como tal porque, bueno, era mi papá y yo lo amaba así que me esforzaba al máximo por atenderlo y porque estuviera lo mejor posible esos últimos días de su vida. Era muy triste verlo así a mi papá, pero bueno, trataba de sacar fuerza donde no tenía. También unas sobrinas mías me ayudaban, sobre todo mi sobrina Camila, que para mí vale oro, porque me ayudó muchísimo a atender a mi papá. Le tenía muchísima paciencia. Y bueno, fue la que más estuvo conmigo en esos momentos tan difíciles. Y bueno, en los últimos días también vino mi hermana Amanda, que les presenté, que también me ayudó a cuidarlo. Pero ya fue la última etapa. Pero antes de eso era como él incluso ya como que había perdido la noción del tiempo, del espacio, como que ya desvariaba, no sabía dónde estaba, me pedía que lo llevara a casa, pero, o sea, estábamos en casa, pero él decía que no estábamos en casa porque yo creo que hizo como un retroceso en su memoria y quería ir a su casa de la infancia, no sé de dónde, pero bueno, y como que estaba muy pegado a mí y yo tenía que estar al lado de él todo el tiempo. Una vez cuando él estuvo internado, yo vine a mi casa porque hacía mucho calor, era verano y quería bañarme, cambiarme, descansar un rato y bueno, se quedó una de mis cuñadas con él cuidándolo. Bueno, él se despertó y vio que yo no estaba ahí, se arrancó todos los sueros, la transfusión, porque le estaban haciendo transfusión de sangre, porque había perdido mucha sangre por el tema de la próstata. Y bueno, se arrancó todo y quería levantarse y venir a buscarme. Así que mi cuñada me llamó desesperada y bueno, tuve que ir corriendo de vuelta. Así que era como pasar 3 días en mi casa y 3 días internada con él. Y sobre todo a la noche, porque si yo no estaba con él a la noche, él no dormía, no descansaba. Se ponía loco porque él quería que yo esté con él. Así que tenía que ser fuerte y estar a su lado en todo momento. Yo casi no descansaba, muy pocas horas de sueño, pero para mí no fue un sacrificio, sino que
después recibí mis bendiciones a cambio de eso, porque como dicen, todos los sacrificios traen bendiciones. Y sobre todo cuidar a un padre es una gran bendición, porque yo creo que todos vamos a llegar a esa edad y no sabemos si vamos a llegar con salud o no, pero debemos cuidar a los ancianos. Es una situación bastante dura, pero bueno, creo que Dios nos da la fuerza para esos desafíos. Mi papá en los últimos días ya no comía, o sea, yo debía licuarle toda la comida porque le costaba tragar. Igualmente comía 1 o 2 cucharadas y eso era todo. Quedó muy flaco, muy débil. Y la última semana mi hermana decidió llevarlo a Buenos Aires para poder cuidarlo allá, porque justamente empezaban las clases. Mi sobrina ya no podía quedarse conmigo porque tenía que ir a la escuela, y ella también tenía que atender, o sea, mi hermana también tenía que atender a sus hijos que iban al colegio, y bueno, se complicaba toda la situación. O sea, para mí fue difícil dejarlo ir, pero la verdad es que yo ya no podía más, porque si yo me quedaba sola con él, no iba a poder cuidarlo, porque sí o sí necesitaba a alguien que me ayude, ustedes saben, por mi condición y todo eso. O sea, si yo tuviera una persona que estaba conmigo, sí podía, pero al prescindir de esa ayuda, como a mí sola, me costaba muchísimo, porque él ya no caminaba, lo teníamos que trasladar en silla de ruedas también. Entonces se complicaba bastante, y aunque me dolió en el alma, tuvieron que llevárselo. La verdad que fue muy triste para mí eso, muy duro, muy difícil, pero no me quedó otra, y yo sé que él entendió eso. Y a la semana de más o menos de haberse ido, me llaman para decirme que mi papá había fallecido. Y la verdad fue, creo que una de las situaciones más duras que tuve que enfrentar, más doloroso, porque me quedé sola en el mundo, porque era lo único que yo tenía ya. Mi mamá ya se había ido y ahora él también, entonces imagínense lo duro que fue para mí. Perder a los 2 padres es realmente muy triste, muy doloroso. Uno siente un vacío tan, pero tan grande que uno no sabe cómo llenar. Y bueno, pero bueno, es la decisión de Dios. Como sabemos, en la tierra no somos eternos y algún día debemos partir. Y bueno, llegó ese día. Lo trajeron aquí para sepultarlo. Y bueno, yo me quedé sola en mi casa. Primero tenía una señora que me acompañaba, pero después se me complicaba porque no tenía cómo pagarle, entonces, y la señora necesitaba trabajo, así que tuvo que irse también. Y bueno, realmente me quedé sola, pero como Dios prepara las cosas y Él sabe cómo arreglar todo eso, porque a los pocos días de haber fallecido mi papá, como yo les dije, yo me quedé sola en el mundo, con un vacío tan grande. Me sentía abandonada, desprotegida, y no sé, como un milagro de Dios, o no sé cómo se llamará eso, pero aparece mi esposo en mi vida. Y siempre digo que mi papá me lo mandó para que yo no me sintiera sola, porque como les dije, yo me quedé sin nadie.
y realmente no sabía qué hacer de mi vida. Y bueno, él aparece y le da como un rayo de esperanza a mi vida otra vez. Una luz en las tinieblas, como dicen. Después de tanta tristeza, de tanto dolor, como fue, me hizo sonreír otra vez. Así que, como les dije, después de esa gran prueba, vino la bendición. Y como yo siempre le había pedido a Dios que quería que me mandara un hombre que me amara y me aceptara como yo era. Y bueno, aparece este hombre de la nada. Y bueno, llena ese vacío que yo tenía y que necesitaba llenar. Mi papá era muy celoso, ¿se acuerdan que les había contado? Y él no quería que yo tenga novio y menos que me casara, pero los últimos meses de su vida, hablando del tema, él me dijo, y creo que fue una premonición, me dijo, pronto te vas a casar, pero yo no voy a estar ese día. Y yo le digo, pero ¿cómo no vas a estar si yo quiero que vos me lleves al altar? Y me dice, no, yo no voy a estar. Sí te vas a casar, pero yo no voy a estar. Y me quedó grabado esas palabras de él y tenía razón, porque exactamente a los 10 días de haber fallecido mi papá, aparece en mi vida mi esposo. Y bueno, y muchos me preguntaron que ya me pidieron que contara esa historia, pero por hoy les voy a dejar con la intriga. En el próximo video les voy a contar detalladamente cómo lo conocí, qué sucedió y cómo fue toda esa historia. Así que no se pierdan mi próximo video. Extrañenme mucho, cuídense y pasen un lindo verano. Bueno, acá en el sur, porque en el norte sé que están en invierno. Disfruten cada día sanamente. Los quiero mucho. Gracias por seguirme. Gracias por dejarme entrar en sus vidas. Y gracias por ser mis amigos. Así que bueno, les mando muchos besos y nos vemos la próxima. Chao, chao.